Buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar de hoy. Contamos con el webinar titulado Utilidad para la toma de decisiones terapéuticas de un laboratorio portátil del movimiento. Una vez más, Acrópolis Capacitaciones se enorgullece en darles la bienvenida a nuestra serie de webinars. Como pudieron apreciar antes, ya llevamos muchas actividades, estamos muy felices de poder haberles brindado todo este conocimiento y próximamente estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Estaremos anunciándolo por medio de nuestras redes sociales. Bueno, conozcamos un poco más acerca de nuestro expositor del día de hoy, el doctor Luis Felipe Medina Cabezas, de Costa Rica. El doctor es licenciado en terapia física, tiene una maestría en cuidados paliativos y una especialidad en electroterapia. Está certificado en Contrex en Suiza, pasante en la Universidad de Potsdam, Berlín, Alemania. Ha realizado estudios en la Universidad de Costa Rica, Universidad Autónoma de Centroamérica, Universidad Santa Paula y Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Entre toda la experiencia que hemos podido compartir y ustedes están viendo en pantalla, voy a comentarles que tiene 38 años de experiencia en rehabilitación física de pacientes con algún grado de discapacidad neurológica, ortopédica, traumatológica, deportiva, pediátrica y geriátrica. Bueno, con toda esta introducción no me queda más que darle las gracias al doctor por compartir esta tarde con nosotros y darle entonces paso a esta gran exposición. Gracias, Adela. Un gusto de saludarles a todos los presentes. Estoy altamente complacido y para mí es un honor poder contribuir con Acrópolis en esta iniciativa de capacitaciones por estos medios. Siempre hemos dicho que el conocimiento es patrimonio de la humanidad y ahora que la humanidad está en jaque y permanecemos cada uno en nuestros centros de hogar, en estado tranquilo, me parece muy universal, muy humano y hasta muy justo socializar el conocimiento sin fines de lucro. Y felicito a Acrópolis todo este esfuerzo que ha hecho en convocar grandes expositores que me han antecedido y me siento muy honrado de poder agregar un cristal de arena también en este diamante de conocimiento colectivo. Muchas gracias, doctor. Las pantallas son suyas. Bien, bueno, un abrazo cordial para todos los que están presentes y muy contento de poder compartir con ustedes sobre este tema de laboratorios portátiles de análisis de movimiento y configurar un poco la estructura mental de lo que es su utilidad y cómo esta herramienta puede particularmente darnos beneficios para la toma de decisión terapéutica. Bien, existen hoy en día configuraciones muy completas y tecnológicamente muy avanzadas sobre laboratorios de análisis de movimiento. Lo más importante que quiero tal vez empezar a introducir es que el concepto de análisis de la marcha o laboratorios de la marcha ha evolucionado a laboratorios de análisis de movimiento. Y eso me parece muy justo porque la tecnología que hoy tenemos para analizar el movimiento trasciende solamente el concepto del análisis de la marcha. Eso quiere decir que podemos llevarlo a otras partes del cuerpo que están involucradas en la unidad completa de lo que es el movimiento humano. Los brazos, el tronco, la columna vertebral, eventualmente la región cervical e incluso hasta el comportamiento mandibular y óptico hoy en día se puede analizar a través de tecnologías que logran capturar información temporoespacial en tiempo real sobre el comportamiento miocinemático o dinámico o estático de un ser humano. Bien, el título de mi presentación tiene tres estructuras claves. Tiene una que parte del concepto de utilidad, otra que es la toma de decisiones terapéuticas y, por supuesto, ejemplificar con algunos dispositivos cuáles serían algunas recomendaciones de bajo costo, pero de altísima utilidad objetiva
para analizar en forma dinámica y estática el movimiento humano con dispositivos portátiles de pequeño tamaño. Bien, ¿son útiles o no son útiles estos dispositivos? ¿Son útiles o no son útiles el tener datos a través de el análisis del movimiento humano para la toma de decisiones terapéuticas? Hoy en día tratamos todos de recurrir a buscar evidencias en el quehacer terapéutico, evidencias que nos den un marco de referencia conceptual que nos facilite la toma de decisiones, de intervenciones, de métodos, técnicas, principios o fundamentos de intervención meramente terapéutica con la buena intención de modificar estados patológicos en nuestros pacientes y redireccionarlos hacia condiciones compensatorias de mejor funcionalidad. Eso en la medida de presencias patológicas. Pero hoy también tenemos grandísimas cantidades de información a través de sistemas tecnológicos de análisis de movimiento que nos permiten detectar preventivamente y tomar decisiones con respecto a desviaciones que pudieran ser riesgo de lesión o de enfermedad crónicas que pudieran manifestarse en el tiempo. ¿Qué es un análisis de movimiento? Básicamente es un procedimiento que busca capturar datos de características cuantitativas y cualitativas. En el aspecto cuantitativo, por supuesto, nos vamos a llenar de términos numéricos y en el aspecto cualitativo vamos a analizar eventualmente la descripción de esas trayectorias de movimiento convertidas muchas veces en relaciones cinemáticas o en relaciones angulares o gráficos específicos que pudiéramos obtener. Los laboratorios de análisis de movimiento hoy tienen un gran esplendor tecnológico. Generalmente están supeditados a tener un espacio diseñado básicamente para ellos, un espacio con dimensiones particulares en donde solamente están incluidos dentro de este espacio tecnología para la captura de la cinemática, de la cinética y de la electromiografía de superficie en tiempo real y en un ambiente controlado. Hoy tenemos diferentes modelos y diferentes instituciones que tienen grandísimas condiciones idóneas para el análisis del movimiento humano, más allá de, como lo decía, del análisis de la marcha, que nos permiten a nosotros los clínicos tomar decisiones, sean quirúrgicas, sean ortésicas, sean protésicas, o más bien el tema hacia donde quiero enfocarlo sería básicamente hacia la oferta de intervenciones terapéuticas a través del movimiento terapéutico o del ejercicio terapéutico. Cuando abrimos buscadores internacionales y buscamos referencias acerca de resultados de cinemática, cinética, fuerzas vectoriales con respecto al suelo, procedimientos electromiográficos y resultados electromiográficos en diferentes patologías, encontramos una serie de datos que pueden ser abrumadores y que ciertamente requieren rigor científico para poder entenderlos, interpretarlos e inferir una intervención de acuerdo a la especialidad de cada uno de los profesionales que tomen estos datos. Sin embargo, todos estos datos no son solamente datos crudos y planos. Muchas veces estos datos son captura de información en tiempo real según la ejecución que está teniendo el sujeto dentro de este ambiente controlado o dentro de este laboratorio. Y podemos tener, por ejemplo, información sobre aspectos angulares, articulares, aspectos de consumo energético, eventualmente de potencia, trabajo, fuerza, velocidad, trayectorias de movimiento y poder relacionar también todo esto con aspectos patológicos, parámetros que se desvían con respecto a los valores esperados de un ciclo de marcha o eventualmente de una participación tónica muscular o fásica muscular, en donde podemos de alguna manera también encontrar mucha información de investigadores
con respecto a comparaciones entre un antes y un después, entre una manifestación neurológica, una manifestación ortopédica, una desviación ósea, una desviación tónica, una alteración de la calidad de coordinación de un movimiento, etcétera, etcétera. Los informes que hoy en día toda esta tecnología arroja y provee, muchas veces tienen algunos factores facilitantes hacia quien interpreta los datos en valores estandarizados o valores de referencia de normalidad. Estas franjas grises muchas veces nos indican por dónde debe estar orientado el rendimiento del paciente que se está evaluando, sea en espectros angulares, en porcentajes de ciclos de movimiento o ciclos de marcha, en trayectorias de movimiento o participaciones también de actividad mioeléctrica de grupos musculares. Sí, pareciera complejo, pero no debe ser considerado menos útil. Si queremos llegar a generar evidencias en nuestro quehacer como rehabilitadores del movimiento humano, debemos pasar por este escrutinio científico. Debemos buscar evidencia objetiva más allá que del posible sesgo óptico que pudiera tener un clínico en decir que, por ejemplo, un movimiento le parece normal o una marcha le parece correcta. Los laboratorios de análisis de movimiento, sí es cierto, tienen un gran esplendor tanto en su inversión como en su distribución de espacio. Pero el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es sobre la posibilidad terapéutica de utilizar dispositivos portátiles para poder tener datos objetivos e inferir sobre abordajes terapéuticos específicos ajustados a la necesidad individual de cada uno de nuestros pacientes o de las personas que nos consultan. Entonces empecemos por esto. ¿Existen dispositivos portátiles? Sí existen dispositivos portátiles de pequeño tamaño, ciertamente muchísimo más económicos que un laboratorio completo, no como un laboratorio completo que puede complementarlo, pero sí particularmente tan útiles como ellos. Pero, ¿cuáles serán esos? Quiero compartir y hacer una plataforma de palabras y de conceptos basados en experiencia personal con algunos de ellos. Y quiero referirme a dispositivos de pequeño tamaño, 3 en especial. Acelerómetros, giroscopios, sondas electromiográficas y plataformas baropodométricas. Unidades que pueden tener la versatilidad de sacarse del laboratorio de análisis de movimiento humano y llevarlo al campo, llevarlo a las áreas de desempeño real de nuestros pacientes. La variabilidad de pacientes que pueden beneficiarse van desde niños hasta adultos mayores o condiciones que pudieran ser ciertamente extremas de salud o a un alto performance deportivo si fuera el caso. Podríamos con ellos inferir, por ejemplo, factores de riesgo de caída en adultos mayores, algunas condiciones de riesgo de lesión en algunos deportistas o también generar comparaciones progresivas de evolución, de progreso de una enfermedad hacia un mejor estado o generar advertencias de un estancamiento terapéutico o también paralelamente de un descenso de condiciones funcionales fisiopatológicas en nuestros pacientes. Estos sensores a los que me refiero son sensores inerciales que nos permiten hacer estudios muy completos de corta duración en la captura de datos, pero de altísima aplicabilidad terapéutica, por ejemplo, en análisis de la marcha, en el análisis de la carrera, en el análisis de pruebas de levantarse y caminar para hacer un acto predictivo de riesgo de caída en algunos adultos mayores o también en algunas aplicaciones deportivas. Sondas electromiográficas de superficie que están libres de cables que tienen información o transmiten información vía Bluetooth a un ordenador, que le dan una libertad de ejecución de movimiento al paciente
cuando está siendo evaluado y que tienen una característica de tener un peso muy pequeño, de aproximadamente unos 8 gramos, los cuales no van a interferir en las ejecuciones de trayectorias específicas de movimientos a los cuales podamos someter a nuestros pacientes. Y viene a complementar esta triada interesante aquellas plataformas baropodométricas en las cuales podemos hacer estudios tanto de estabilometrías en forma estática o incluso de pruebas dinámicas, generando fuerzas reactivas hacia el suelo y analizando superficies de contacto y también presiones específicas de la planta del pie como reacciones importantes de distribución de cargas de un sujeto sobre una superficie invariable en la cual funcionalmente nos desempeñamos como lo es el suelo. Pero si estos sensores, estas triadas de dispositivos nos permiten tecnológicamente incorporar o traer incorporado protocolos funcionales, adquieren una muchísima mayor valía para el terapeuta, ya que van a facilitar procedimientos de evaluación orientadas a ciertos estándares de colocación específica o protocolos específicos, junto con la orientación de valores esperados según la antropometría de cada uno de los sujetos que puedan ser evaluados. El fin último de evaluar es alcanzar la mejor funcionabilidad en nuestros consultantes, en nuestros pacientes o particularmente en en las personas que nos consultan con respecto a lo que queremos modificar en ellas. Pero ¿para qué sirven estos dispositivos? Bueno, estos dispositivos me sirven para medir, para evaluar y también para tratar. Muchas veces nos quedamos en el esplendor de la medida y en la captura del dato. En algunas condiciones hacemos evaluaciones progresivas para poder ir viendo un antes, un durante, un después. Pero estos dispositivos también nos pueden facilitar y ayudar a generar en tiempo real correcciones de procesos terapéuticos y reorientar el tratamiento que estamos haciendo con nuestros pacientes. La ventaja de tener alta información con tecnología de pequeño tamaño que se puede colocar muy fácilmente en el cuerpo del paciente y que incluso se pueden integrar la información, por ejemplo, de una electromiografía de superficie por sondas con un sensor inercial que viene a ser un giroscopio, un acelerómetro, un magnetómetro, que va a obtener valores temporoespaciales y correlacionarlos con electromiografía de superficie, al igual que también las impresiones de fuerzas y distribución de cargas en experiencias estáticas como en experiencias dinámicas a través de plataformas baropodométricas. Todo esto lo podemos llevar a una complejidad clínica. Esta complejidad clínica puede ir de mayor a menor complejidad, pero el énfasis es incorporarlo dentro de los procesos terapéuticos, no solamente en el esplendor de medir, como lo decía antes, sino en analizar dinámicamente el desempeño del sujeto con respecto a la información que arroja a través de estos sensores y permitirle al terapeuta modificar su intervención o corregir los procesos de la terapia propuesta. Es cierto que somos adeptos a seguir ciertos métodos y ciertas técnicas. Sin embargo, la variabilidad de la condición fisiopatológica de cada uno de los sujetos lo convierte en algo individual. Y lo que es bueno para uno posiblemente no es bueno para otro. Forzar a todos los sujetos o a todos los pacientes a un solo método de tratamiento sin lograr medir el impacto de este abordaje terapéutico sobre el mismo puede inducirnos a errores. Hoy por hoy nos acercamos a tener información muy objetiva en diferentes áreas corporales que podemos correlacionar con la postura, con el movimiento, con el desempeño funcional, con la presencia de desequilibrios o desviaciones de normalidad electromiográfica, posicional, angular, goniométrica, etcétera,
donde podamos también relacionar la presencia o manifestaciones tónicas o fásicas y el entrenamiento de velocidades coordinadas de un movimiento hacia una intención funcional, considerando también aspectos como el equilibrio, el balance, la simetría, las descargas dinámicas y las descargas estáticas de transferencia de peso sobre una superficie inagotable de estímulos como lo es el suelo y donde el ser humano se incorpora o eventualmente también se desempeña funcionalmente. Pero todo esto genera una cantidad de datos. Estos datos deben ser analizados no solamente en un reporte final, sino correlacionados con el desempeño y la observancia de la ejecución del sujeto frente a estos sensores. Podemos hacer discriminación de aspectos cinemáticos como cinéticos, como electromiográficos y correlacionarlos también con valores temporoespaciales de la ejecución de un movimiento humano en un ambiente a través de protocolos con dispositivos que nos permiten generar objetivamente datos cuantitativos y cualitativos que van a pasar por la interpretación de criterio científico y profesional y del juicio como terapeuta que pudiera el profesional agregar hacia la inferencia de un abordaje terapéutico para alcanzar un fin o para alcanzar una corrección específica. Entonces, interesa muchas veces obtener datos cinemáticos que podrían estar relacionados por ciclos de ejecución, ciclos de marcha, ciclos de movimiento, con amplitudes angulares, como también algunas condiciones cinéticas que van a relacionar fuerzas newtonianas relacionadas también con porcentajes de peso, kilo, cargas en ciclos específicos o en una unidad de tiempo específico, en una trayectoria dinámica o eventualmente informaciones dinámicas estáticas que también pueden inferir hacia el terapeuta qué es lo que debe trabajar o dónde debe poner ciertamente importancia en la administración o prescripción de intenciones terapéuticas. Aspectos también del momento de participaciones electromiográficas o de señales mioeléctricas con respecto a la liberación de autorizaciones centrales a nivel cortical y participaciones periféricas pueden ser capturadas y pueden inferir datos interesantes como la relación de una buena inhibición recíproca, de una buena actividad tónica, de una participación fásica específica frente a una demanda posicional o desplazamiento neuromotor de un ser humano. Y que a sabiendas de grandes investigaciones científicas que tenemos, podemos hacer una correlación de estados de normalidad o de desviación de normalidad de participaciones de señales mioeléctricas según sea el movimiento o la ejecución que se le está pidiendo al sujeto realizar. Otro de los aspectos interesantes que podríamos correlacionar o rescatar es el concepto de la búsqueda de simetría, ya que somos dos cuerpos integrados en uno solo. A uno podemos llamarle el lado derecho, al otro le podemos llamar el lado izquierdo, pero nos desempeñamos como una sola unidad y frente a ciertas demandas debe haber cierta simetría esperada de participación entre un lado derecho con respecto a un lado izquierdo y sobre todo también con las desviaciones autorizadas de baricentros o de centros de gravedad frente a desempeños funcionales específicos. La intervención terapéutica basada en una práctica con evidencia implica medir. Si bien es cierto, hoy tenemos un gran culto a la búsqueda de una terapia basada en evidencia, sí quiero dar el mensaje que las evidencias también somos capaces nosotros, si tenemos la instrumentación y seguimos protocolos adecuados o estructurados, de también capturar datos que nos den una práctica con evidencia. Eso significa de que analizo los datos que estoy obteniendo, estoy ejecutando una inferencia terapéutica y estoy evidenciando muy inmediatamente posterior
a esa oferta terapéutica, el impacto que se tienen sobre los datos cuantificables y cualificables de la intervención que se ha propuesto. En rehabilitación tenemos y desarrollamos con gran ímpetu una cantidad de técnicas y de métodos, algunos con muy buenos y comprobados conceptos y otros supeditados a ciertos principios. Pero lanzamos algunas preguntas. ¿Cómo medimos los progresos en nuestros pacientes? ¿Simplemente a ojo de buen cubero? ¿Cómo los cuantificamos o cómo cuantificamos el avance o la evolución del paciente? ¿Cómo registramos los datos y los cambios en el paciente? Porque de todo esto depende perseverar en la intervención o eventualmente cambiar el abordaje. A veces es importante entrar en estados de reflexión y preguntarnos, ¿es mi intervención terapéutica igual en cada uno de mis pacientes diferentes? Cuando la evolución de un paciente posiblemente no es la esperada, ¿será un problema intrínseco del paciente o deberíamos preguntar cuál es la terapia o el procedimiento terapéutico que estamos aplicando? Por ahí me atrevo a decir con gran respeto, pero con también valentía, que la peor parálisis que pueda tener un paciente es que se paralice su terapeuta en un solo enfoque de atención y además de eso no mida el impacto de su intervención. Por ende, cuando se acercan a nosotros dispositivos que nos permiten objetivizar datos en forma cuantitativa, cualitativa, en valores temporoespaciales ajenos a la opinión simple del profesional, sin ser relacionados con aspectos objetivos, es ahí donde encontramos una amalgama o un caldo de cultivo de cientificidad que puede reorientar nuestra intervención. Estos dispositivos de pequeño tamaño, de características portátiles, de análisis de movimiento, pueden apoyar al terapeuta previo al tratamiento. Previo al tratamiento pueden darle pautas orientativas. ¿Qué es lo prioritario o cuál es la complejidad que el paciente presenta para inferir en el tratamiento que se va a postular sobre él? Pueden apoyar al terapeuta durante el tratamiento. El tratamiento puede reorientarse en algún momento dado si los valores no están desviándose a los valores esperados o a los que podemos considerar de normalidad como valores estándar o como valores compensatorios de menor consumo energético y de mayor funcionalidad. Y también pueden apoyar al terapeuta posterior al tratamiento y validar el tratamiento que se ha hecho. Si los valores objetivos, cuantificables, cualificables de esa cinética, de esa cinemática, de esa participación electromiográfica, de esos valores temporoespaciales son los esperados, por supuesto validarán el tratamiento propuesto. Pero si los valores no son los esperados, lo que hay que hacer es preguntarnos, ¿es mi tratamiento efectivo en esta intervención o con este paciente? Debe ser más bien mi intervención la que debe cambiar frente a la complejidad particular del paciente. Todo este apoyo va a ayudar a lograr verificar la efectividad del tratamiento. ¿Por qué? Simplemente porque estamos midiendo y estamos comparando valores y generando una intervención en datos y convirtiendo esos datos en terapia. Hay otro aspecto que quisiera también compartir con ustedes. Para los que trabajamos, por ejemplo, en la reeducación neuromotriz de los seres humanos en cuanto a condiciones fisiopatológicas presentes, debemos recordar que debemos procurar generar memorias motrices y generar cambios sostenidos en el tiempo, no solamente en lograr en 1 o 2 días un cambio específico que al tercer, cuarto día se ha perdido porque no se sostienen a través de memorias motrices o a través de ganancias concretas mantenidas en una unidad longitudinal como lo es el tiempo. Las mejores evidencias de que algo es efectivo o no es
si los cambios en el paciente a través de la intervención terapéutica recibida se han sostenido en el tiempo o han sido volátiles o han sido efímeros o pasajeros. Es importante también integrar lo sensorial con lo motriz y lo motriz con lo sensorial. Bettina Páez decía, siento lo que muevo y muevo lo que siento. Si queremos modificar valores temporoespaciales, valores cinemáticos o valores cinéticos, yo debo ser capaz de tener un feedback por parte del profesional que me indique que algunas condiciones están desviadas de normalidad o de valores esperados y que deben ser cambiadas. Y ese cambio solamente podrá ser posible si también agregamos estrategias para integrar el sensorio hacia esa ejecución neuromotriz que el paciente está convirtiendo en carga, en desplazamientos de trayectorias de movimiento, en movimientos a cierta velocidad y con cierta modulación de velocidad y orientados hacia un fin funcional. Al obtener datos, debemos buscar una utilidad y buscar esa utilidad implica interpretar esos datos. Y la interpretación de esos datos es un aspecto que se aprende, es un aspecto que se educa y es un aspecto que también se correlaciona con las ejecuciones de las dificultades o facilidades que tiene el sujeto o el paciente cuando lo estamos evaluando. No solamente es un dato frío impreso en un papel, sino también una correlación con la interpretación inmediata en tiempo real del sujeto que está siendo evaluado con estos dispositivos también de pequeño tamaño que les hemos llamado dispositivos de laboratorio de análisis de movimiento portátil. La utilidad va de la mano con la capacidad y el razonamiento terapéutico para desviar o modificar los valores o los datos. Un dispositivo de análisis de movimiento, sea complejo o portátil, no va a alcanzar una utilidad real si no está acompañado por un razonamiento terapéutico con la buena intención de modificar esos valores que se han interpretado de esos datos y desviarlos o reorientarlos hacia un objetivo específico que pueda ser razonablemente útil para el paciente en una ejecución funcional en su entorno. Entonces, la pregunta a resolver será entonces, ¿cuáles procedimientos, intervenciones técnicas o métodos son capaces de modificar los datos y desviarlos a la simetría o a la normalidad de compensaciones funcionales y útiles para el paciente? La pregunta aquí no se la lleva el paciente. La pregunta aquí no se la lleva incluso la tecnología. Aquí la pregunta se la llevan los procedimientos o las intervenciones terapéuticas o los métodos que estamos proponiendo como estrategia de tratamiento con ese paciente. ¿Cómo validamos que eso es correcto? ¿Cómo validamos que le son útiles para el paciente? ¿Cómo generamos un dato comparativo de que aquel valor inicial muy deficiente o con mucho déficit empieza a progresar por la técnica o el método que estamos ciertamente aplicando? Pero ¿cómo lo logran? ¿Cómo se logran todos estos aspectos de cambio? ¿Cuánto se mantienen las correcciones en el tiempo? El paciente tiene derecho a los datos de sus evaluaciones y a que se le explique su estado en un lenguaje sencillo y práctico. En la medida de las posibilidades que el paciente pueda comprender que es capaz de modificar o que puede compensar o que puede particularmente mejorar su estado, debemos incorporar el reclutamiento de su voluntad para hacerlo. Porque si no, entonces nos llenamos de datos, pero no tenemos una participación activa del paciente para modificar un estado de realidad de esos datos cinéticos, cinemáticos o biomecánicos que estamos evaluando. Ricardo Restrepo decía que el paciente por sí solo no es capaz de modificar su estado, pero sí puede ser capaz de variar el resultado de su proceso de rehabilitación si no es un ente participativo y particularmente proactivo
en la posibilidad de sus cambios. Y todo esto también hace reclutar las participaciones de los principios de la rehabilitación motriz cognitiva, donde la atención, donde la memoria, donde la concentración, donde la descodificación de una tarea con respecto a un movimiento humano deben también ser interpretados o ciertamente asociados con una tarea específica por parte del paciente frente a un inicio de una ejecución. Bien, entonces debemos como terapeutas atrevernos a generar evidencias, no solamente a peticionarlas de otras latitudes y en otros idiomas, sino a buscar herramientas que nos permitan ir generando una práctica con evidencia que confronte nuestro quehacer terapéutico y que puedan en alguna medida también ser correlacionadas entre un instrumento y otro y la ejecución y el avance terapéutico del paciente. La ventaja angular de un laboratorio portátil de análisis de movimiento es sin duda alguna la inmediatez de los resultados, la objetividad de los mismos y la experiencia no invasiva, no dolorosa incluso para el paciente. Sabemos bien que nos interesan modificar muchos aspectos de las características de los movimientos que pudieran estar desviados, como por ejemplo el tiempo y la velocidad de los mismos, la amplitud cinemática de los movimientos específicos, la intención, el deseo o la autorización cortical para que se ejecute una actividad motora, el ritmo o la metaquinesis, la secuencia de cadenas sinérgicas musculares, la intensidad o fuerza de la ejecución y la manifestación temporoespacial en dirección que también pudiera tener ese movimiento. Y todo esto relacionado con una intensidad motriz que hoy en día podemos medirla, una espacialidad motriz también y una temporalidad motriz. Todo esto nos va a facilitar hacer una propuesta de intervención que a través de tareas neuromotrices puedan dosificar el movimiento, puedan regular la calidad de la respuesta, puedan incentivar la participación y motivación del paciente y puedan dosificar la frecuencia de la repetición. No solamente nos interesa en dosificar o prescribir el ejercicio, muchas veces es prescribir la calidad de la ejecución, prescribir el tiempo de reposo entre ejercicio y ejercicio y prescribir algunos aspectos de la cinemática, de la cinética y de los valores temporoespaciales que pudiera necesitar el paciente ciertamente corregir. Cuando entramos en aspectos de entrenamiento de coordinaciones motrices, sabemos que confrontamos paradigmas de enseñar terapia a través de ejecuciones neuromotoras o terapéutica a través del ejercicio o del movimiento y paradigmas del aprendizaje de ejecuciones funcionales. Enseñar un movimiento y aprender un movimiento tiene una confrontación ciertamente paradigmática. ¿Me interesa más enseñar o me interesa más que el paciente aprenda una ejecución real del movimiento? Entonces planteamos una serie de preguntas. ¿Cómo se forman las memorias motrices? ¿Cómo la integran y memorizan los pacientes los movimientos? ¿Cómo los entienden? Porque a veces hay problemas de comprensión. ¿Cómo los desarrollan? Pero sobre todo, ¿cómo los utilizan frente a demandas funcionales? Sabemos que nuestros pacientes son seres interactivos e interactuantes frente a lo que hacemos con ellos como frente a lo que no hacemos con ellos. Y ellos, en la medida de las posibilidades, deben controlar sus procesos de aprendizaje, participar y darse cuenta de lo que está pasando, captar las exigencias de una tarea que se le ha propuesto, planificar y examinar sus propias realizaciones y tratar de identificar en qué aciertan o en qué se equivocan. Emplear estrategias en la medida de las posibilidades residuales del paciente para modificar aquella situación y valorar los resultados obtenidos y los errores ejecutados. Y acercar una intervención terapéutica por parte del terapeuta hacia una intervención activa donde pueda planear, elegir, iniciar, mantener, modificar, según los datos, corregir, terminar y evaluar una ejecución motriz.
Hoy por hoy, estos dispositivos nos permiten también alcanzar conceptos de simetría de movimiento, análisis de capacidades de carga, fuerza, potencia de salto, coordinación, reacción, anticipación, funciones cognitivas, equilibrio, y que la lectura de nuestra intervención va a ser regular o analizar los desequilibrios que el paciente presenta, el estado de su coordinación, el concepto de simetría, su actividad tónica, la presencia de posturas antiálgicas, las alteraciones de movimiento, las alteraciones de velocidades de movimiento, las trayectorias de los mismos, la presencia de rigidez, de espasmos musculares, de hiperactividad o hipoactividad neuromuscular, las fluctuaciones tónicas, la participación de la inhibición recíproca, la distancia recorrida o aparentemente recorrida de una ejecución motora, la amplitud articular, la postura, el movimiento, el tono, la funcionabilidad, la actividad refleja, la reacción, el acto voluntario, el deseo y sobre todo el placer de la ejecución del movimiento ejecutado. El gran dilema es estimular al paciente para que responda o para que accione. Las respuestas siempre están supeditadas a estímulos. Las acciones siempre están supeditadas a aspectos de motivación que pueden ser externas o intrínsecas al paciente. De todos modos, el terapeuta debe ser un analista de sistemas, un neuroprogramador de respuestas y un motivador de acciones funcionales gratificantes que logren incorporar una estrategia de aprendizaje motriz a través de una totalidad propioceptiva donde la relación sensorio-motriz esté integrada. Y eso va a implicar que el paciente pueda vivir experiencias de percepción, de reconocimiento de patrones, de condiciones estimulantes, de variables motivadoras y mediadoras, de variables de peso y de carga o de descarga, de la percepción de espacio, de la percepción de la tercera dimensión, de la constancia de tamaño, de la percepción de movimiento, del movimiento aparente, de las relaciones entre movimientos aparentes y reales, del rango de cambio de movimiento, de la percepción de trayectorias. Pero también podemos y debemos generar interrogantes iniciales. Debemos preguntarnos si nuestra intervención es suficientemente precoz, si estamos aportando actos motores fundamentales en el paciente, si nuestra intervención terapéutica es simultánea de la totalidad del cuerpo, no solamente del pie, no solamente de la mano, sino de la totalidad del cuerpo con relación a esos aspectos también terminales en relaciones de direcciones biunívocas o bidireccionales. Podemos preguntarnos si la intervención que hacemos participa o es vital en funciones específicas para el paciente, si modifica patrones posturales y movimientos y evita algunos de predominios específicos, si realmente es a veces demasiado activo o es demasiado pasivo, si estamos modificando el predominio de algunos patrones patológicos específicos, si estamos obteniendo mejores respuestas que las que el paciente puede obtener sin nuestra ayuda, si el tratamiento es demasiado pasivo, si estamos estimulando correctamente áreas prioritarias del cuerpo, si estamos buscando simetría corporal y neuromotriz, si estamos alcanzando eventualmente correlaciones de evaluaciones sostenidas en el tiempo para poder garantizar que nuestra intervención terapéutica tiene datos obtenidos y resultados específicos comparables, que incluimos dentro de nuestras estrategias otras formas de estimulación, tanto cognitiva como memorias cinéticas, memorias cinemáticas, que puedan modificar cuadros de desviación patológica. Estamos siendo complementados o está siendo complementado nuestro tratamiento en el hogar. Estamos educando y supervisando constantemente el proceso de corrección neuromotriz en el paciente. Y así sucesivamente podemos plantear una serie de preguntas o de inquietudes que tienen una relación de introspección con respecto a nuestra intervención. Podemos preguntarnos si estamos obteniendo resultados con nuestra intervención y si respondemos sí, ¿cuáles? ¿Cuánto? ¿En qué aspecto sí? ¿En qué aspecto no? La tendencia en sí es algo que siempre comparto con la audiencia que me escucha. La tendencia es convertir la terapia en datos y los datos
en terapia. Así construimos también evidencia de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Los datos pueden ser muy abrumadores, pero la interpretación de todos estos debe convertirse en un razonamiento clínico que modifique el cuadro fisiopatológico que el paciente está expresando. ¿Cómo conviertes los datos en terapia? Bueno, la respuesta sería por razonamiento clínico y por la búsqueda de la proporcionalidad terapéutica en el abordaje o en la intervención. Lo importante es qué hacemos con todos los datos obtenidos y cómo los convertimos en mejores estrategias de intervención terapéutica. Cómo logramos mesura terapéutica, cómo logramos medir al paciente, pero medir también nuestra intervención y lograr modificarla si es necesario. ¿Cómo hacemos que el paciente con esta tecnología pueda producirse cambios específicos deseables? ¿Cómo eventualmente estas tecnologías nos pueden ayudar a mantener, mejorar datos objetivos acerca del movimiento humano, sea la marcha o cualquier ejecución específica? Y en función de eso, ¿cómo orientamos el tratamiento? Sea un daño locomotor o sea un daño nervioso central, cómo planteamos estrategias de tratamiento basados en paradigmas de reacción-acción o de enseñanza-aprendizaje, cómo confrontamos entonces el enseñar con el aprender frente a lo que estamos evaluando en un laboratorio humano, frente a lo que estamos viendo en una ejecución, frente a las desviaciones de simetría, de trayectorias, de fuerzas. Los dispositivos de pequeño tamaño portátiles pueden ayudarnos a generar una práctica con evidencia, pueden ayudarnos a generar un aspecto donde podamos medir y comparar y así podemos decir si lo que estamos haciendo estamos logrando realmente un efecto específico en el paciente. Los sensores inerciales, giroscopios, acelerómetros, velocímetros pueden ser fácilmente ubicados en nuestros pacientes según ciertos protocolos y pueden ser capaces de darnos información sobre velocidad, cadencia, longitud de paso, longitud de zancada, ancho de paso, duración de la marcha, duración de la postura, fases de balanceo, soporte simple y doble. Cuando hacemos una prescripción de una reeducación de la marcha y decimos, bueno, démosle 10 sesiones, ¿por qué serán 10 sesiones y no tal vez 8? ¿O por qué serán 10 sesiones y no tal vez 16? En función de qué prescribimos una duración de procesos terapéuticos. ¿Lo hacemos analizando datos o lo hacemos básicamente frente a un estilo de trabajo muy estandarizado? El tener objetividad a través de estos sensores nos permiten inferir diferentes valoraciones o hacer valoraciones sobre la marcha, la carrera, ver cuánto se acerca a estados de normalidad los datos, cómo los integramos con otros sistemas de detección y cuánta desviación patológica pudieran tener. De las desviaciones patológicas y el análisis de los datos podemos lograr inferir cuál podría ser nuestra posible intervención terapéutica, llámese método A, método B, método C o el método que combina 1, 4, C con H15, 22, según la variable que el paciente pueda tener a la reacción terapéutica que estamos nosotros buscando en él. El análisis de la carrera en deportista, el análisis pliométrico. Por ejemplo, en el caso de nuestra clínica hemos hecho análisis pliométrico en pacientes con Parkinson, al igual que también en lesiones y recuperaciones de cirugías ortopédicas como lo que es la reconstrucción o plastías de ligamentos cruzados anteriores, etc. El combinar, por ejemplo, estos giroscopios o acelerómetros ubicados en la cintura del paciente con plataformas de fuerza pueden enriquecer los datos que vamos a obtener y pueden darnos índices de simetría, de fuerza de propulsión, de acelerometría o de velocidades y trayectoria, de flexiones angulares a nivel de pelvis y el comportamiento del baricentro, del análisis de las fluctuaciones de cada paso o de cada ejecución, por ejemplo, de apoyo o fase de apoyo en un sujeto siendo valorado en marcha, las desviaciones de valores mayores e inferiores. Y interesante que también estos dispositivos nos favorecen la posibilidad de ir viendo el progreso que el paciente tiene.
En este caso, por ejemplo, podemos analizar 4 evaluaciones y podemos ver cómo la primera, la segunda, la tercera tenían valores diferentes a una cuarta. La cuarta obedeció básicamente a cambios estratégicos de la intervención terapéutica según el razonamiento terapéutico del profesional que está atendiendo al paciente. Las inclinaciones pélvicas en aspectos tridimensionales anteroposteriores, en aspectos axiales a nivel de ejes longitudinales con respecto al suelo o variaciones laterales de la inclinación de pelvis pueden implicar que hagamos algunos ajustes de intervención terapéutica para modificar incluso esos valores de trayectorias o grafías o curvas o morfología de curvas de los reportes, al igual que también índices de simetría o asimetría o desviaciones de valores de los rangos de normalidad esperado o de los porcentajes esperados. Todo esto es posible, por ejemplo, con este giroscopio llamado G-Walk, que es de altísima utilidad y que en menos de unos 15, 20 segundos, después de haber iniciado ciertas pruebas, podemos obtener ya valores como los que estoy mostrando y compartiendo con usted, que le permitirán al profesional clínico o terapéutico tomar decisiones con respecto a la intervención terapéutica y al énfasis de la terapia que se va a hacer. Si la terapia propuesta logra modificar esos valores de desviación, probablemente tendremos objetividad y evidencia que la intervención que estamos haciendo con nuestro paciente es la correcta y va caminando hacia un destino deseable y ojalá reconocible por parte del paciente. Medir para poder comparar siempre será importante. Utilizar dispositivos de este tamaño nos van a permitir analizar una serie de valores que van a reformular o a reconceptualizar la intervención terapéutica que estamos haciendo con nuestro paciente y que muchas veces van a validar en cierta manera si la elección del método, la técnica escogida para la diferencia fisiopatológica de la condición que el paciente expresa es la acertada para él o debe ser cambiada o debe ser modificada hacia otros valores o hacia otro enfoque de intervención. Lo importante entonces es valernos de estos dispositivos de pequeño tamaño que van a dar datos y que van a reformular o a reorientar en alguna forma la intervención terapéutica que estamos realizando. Pero estos dispositivos no solamente se hacen en ambientes controlados, se pueden llevar a ambientes abiertos. Son dispositivos de pequeño tamaño que podemos llevarlos incluso a un pasillo, al hogar del paciente. Podemos hacer evaluaciones incluso en ambientes reales, como por ejemplo cuando el sujeto se desplaza por una calle o transita por una acera o va al supermercado y mancomunadamente y transdisciplinariamente podemos analizar los datos obtenidos y plantear intervenciones de prevención, por ejemplo, en el riesgo de caídas o en el acto de sufrir ciertos accidentes o buscar un mejor reacondicionamiento del paciente para evitar lo predecible y facilitar una vida muchísimo más satisfactoria al paciente, donde podamos ir analizando valores de riesgo evidente y generar estrategias específicas. Estos giroscopios pueden ser relacionados también con electromiografía de superficie, que nos va a generar datos objetivos en señales inalámbricas hacia un computador en donde podemos seguir ciertos protocolos de localización y colocación de estas sondas electromiográficas en diferentes grupos musculares que queremos estudiar y que en tiempo real van a transmitir una señal que puede ser correlacionada con el método o la técnica neuromotriz que estamos utilizando o que estamos aplicando sobre el paciente para interpretar si la señal electromiográfica se da en el tiempo donde debería darse o eventualmente se sostiene más allá o está anticipada. El software y la colocación de los electrodos ciertamente es muy sencillo de utilizar y permite al clínico hacer aplicaciones
muy expeditas sin utilizar mayor tiempo o desperdiciar tiempo efectivo en el abordaje terapéutico. Las colocaciones se harán y se obtendrán datos casi en forma real que si pudiéramos analizarlos transdisciplinariamente serían de mayor riqueza para definir en una pluralidad la intervención terapéutica que requiere el paciente. Es hoy por hoy la electromiografía de superficie una gran herramienta dinámica, portable, que puede favorecer la intervención terapéutica y que incluso puede estandarizar valoraciones de protocolos funcionales como puede ser el caminar libre, la flexorelajación, la flexoextensión y relajación lumbar, la movilidad cervical y sus limitaciones que pudieran existir, e incluso hasta el análisis de la oclusión dental y la correlación de esos valores con señales electromiográficas correlacionados con todo el desempeño neuromotor. Hoy por hoy en nuestro país hacemos relaciones de valoraciones isocinéticas con retroalimentación de sondas electromiográficas que nos permiten tomar decisiones en cuanto a estas señales y generar la prescripción individualizada, no colectiva ni grupal, sino individualizada que pertenece o debe pertenecer a cada uno de los sujetos evaluados. Correlacionar esto con movilidad y con actividades neuromusculares, incluso hasta masticatorias y deglutorias, también hoy es útil y también hoy es posible con dispositivos portátiles de pequeño tamaño que con protocolos funcionales pueden darnos importantes informaciones que nos van a facilitar decisiones terapéuticas correlacionadas con datos y estos datos correlacionados con la intervención terapéutica. El suelo se dice que es una fuente inagotable de estímulo y es sobre él que nos relacionamos funcionalmente. Entonces podemos hacer análisis de peso, carga, fuerza, gravedad, postura y movimiento, superficie de contacto con plataformas baropodométricas que pueden ser individuales o pueden ser ciertamente modulares que nos faciliten no solamente el análisis de un paso, sino también el análisis de una longitud de paso, una anchura del mismo, una superficie de contacto, una presión ejercida sobre el mismo, que en funciones o aplicando diferentes procedimientos metodológicos o siguiendo ciertos métodos de intervención o terapias específicas, nos pueden demostrar si el baricentro, las lateralidades del control estático o el control dinámico se modifican con respecto a la intervención terapéutica que se está aplicando en el paciente. Y de ahí podríamos inferir sobre las necesidades ortésicas o la corrección protésica en algún momento dado que pudiera también correlacionarse con el lado, digamos, no comprometido por la prótesis, pero eventualmente también correlacionado con cargas y superficies de contacto en forma dinámica o en forma estática. Todo esto nos va a permitir generar datos y los datos van a confrontar definitivamente nuestra terapia si hacemos aspectos comparativos. Para terminar, quisiera compartir nada más este enunciado, decir que aún con diagnósticos similares, todos somos igualmente diferentes. Por ende, si podemos utilizar al menos este tipo de herramientas, podemos encontrar la diferencia, aún con diagnósticos similares, de cada uno de nuestros pacientes. Y esta diferencia generar mesura, posología, o orientar y reorientar la intervención terapéutica que vamos a hacer. Recordemos siempre que la tendencia es convertir la terapia en datos y los datos en terapia. Les agradezco enormemente la asistencia a este webinar y muchas gracias por haber compartido conmigo. Creo que se abre un espacio de preguntas y cedo la palabra a Acrópolis. Gracias. Gracias, doctor, por su excelente intervención. Cierto, tenemos algunas preguntas y vamos a iniciar entonces.
A ver, por aquí nos consulta Yaira de Adames si puede recomendar para ampliar el tema algún libro específicamente sobre marcha del paciente con pie diabético. Ah, bueno, con toda franqueza, como un libro para lo que me pides, no lo tengo a la mano. No sé si alguien que esté participando también en el webinar conozca algún apoyo bibliográfico que pudiera ayudarnos y compartir, sería perfecto. Pero mi sugerencia sea que ese paciente tenga un problema de pie diabético y una alteración de la marcha, es medirlo, es medirlo. Tal vez no voy a encontrar en un libro específicamente el problema de doña Juanita o don Pedro. Es medir a Juanita, es medir a Pedro y es analizar esas medidas y tomar también decisiones con respecto a esos valores que obtengamos de ese paciente. Pero reitero, si hay alguien que tenga alguna sugerencia bibliográfica, hasta yo mismo me sentiría complacido de tener la recomendación. Gracias, doctor. Vamos a la siguiente pregunta. En pacientes amputados de miembros inferiores equipados, se puede utilizar debe ser, los consulta Román Maximiliano Coronel. Sí, claro, sí, puedes. Nosotros hemos hecho análisis de la marcha con prótesis en pacientes amputados a diferentes niveles y hemos encontrado o hemos visto que podemos orientar, por ejemplo, nuestro enfoque terapéutico sean de elongaciones musculares de músculos dominantes proximales, como un iliopsoas o una debilidad de glúteo mayor, al poder analizar no solamente cinemáticamente, Uh-huh. Uh-huh. de marcha con prótesis. Y esto puede facilitar también la toma de decisiones para poder sugerir análisis, por ejemplo, de consumo máximo de oxígeno y buscar una marcha con esas prótesis muchísimo más económica y menos fatigosa para el paciente. O reformular o reorientar o reconsiderar el diseño de la prótesis. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Por aquí. Bueno, Andrea Villanueva del Razo quiere primero agradecerle por compartir este tema tan interesante y nos consulta que si se ha podido diferenciar datos de pilometría o saltos de Bosco con algún otro dispositivo que se utiliza normalmente con un costo más elevado o más conocido. Si es así, los resultados son similares o diferentes, o muy diferentes. Es una muy bonita pregunta. Yo creo que eso abre inquietud de cualquiera de nosotros como clínicos. Correlacionar un dispositivo conocido con otro dispositivo conocido frente a la estandarización, por ejemplo, de una prueba pliométrica o la búsqueda de un índice de Bosco. Lo importante de todo, cualquiera que ello sea, es eliminar el sesgo del observador y buscar que el dispositivo tenga garantías de calibración y de margen de error bien conocido. Y en función de eso, poder darle validez a un dispositivo A o un dispositivo B con respecto a la objetividad del dato. Pero sí es siempre bueno comparar. Gracias, doctor. Por aquí, Jorge Briceño le agradece mucho por el webinar y su consulta es, los datos provistos por los sensores inerciales no se ven afectados por la presencia de elementos ferromagnéticos al usarse en una trotadora. Y su segunda pregunta es si ha tenido experiencia en el uso de trotadoras instrumentadas para el análisis de marcha. Sí, claro, sí hemos tenido experiencias y al menos el sensor que usamos, este G-Walk que usamos, no ha tenido interferencia alguna con participación ferromagnética de una caminadora o una trotadora, como él le llama. Es posible utilizarlo de una forma muy efectiva y sin el riesgo de señales sucias o alteraciones de señales por contenido ferromagnético de un entorno. Ok, doctor, gracias. Raide González consulta. ¿Recomienda alguna encuesta de retroalimentación del paciente para evaluar la calidad del tratamiento y su percepción
del grado de movilidad alcanzado por el mismo. Claro, eso es muy válido, eso es muy válido. Ya sabemos que existen pruebas o test de calidad de vida que muchas veces van a correlacionar el servicio recibido con el logro obtenido y el nivel de satisfacción. Claro que sí, también lo puedo recomendar. Tenemos una consulta de la doctora Graciela Angulo. ¿Qué amplitud de distancia de marcha permite el sensor libre? Muy bien, basado en mi experiencia y en la práctica clínica, yo he tenido satisfacción de 25 metros de distancia entre el sensor por comunicación por Bluetooth a mi ordenador. Entonces, ubico mi ordenador en el centro de una trayectoria en las dos direcciones. 25 metros a la derecha como 25 metros a la izquierda. Entonces, si pongo un sujeto a caminar 25 para la derecha, voy a recibir hasta los 25 metros de distancia, señala mi ordenador. No la pierdo. Un poco más allá de los 25 metros, sí ya he tenido pérdida de señal del giroscopio. Gracias. Atendamos entonces la consulta de Johnny Laguna. En el caso de electromiografía de superficie, los valores referencia, creo que quiere decir, se les comparan con los de la normalidad en tiempo o latencia. Sí, a ver, los valores de referencia son individuales para cada sujeto y para cada condición antropométrica del mismo, pero también pueden correlacionarse con otros sujetos. Pero los valores de referencia electromiográficos están básicamente relacionados con aspectos también temporoespaciales. O sea, ¿cuál es el concepto del porcentaje de movimiento que se está pidiendo? ¿Qué condición angular está generando activación neuromotriz? ¿Y qué condición angular puede eventualmente estar generando un silencio electromotriz? Entonces, hay momentos de encendido eléctrico de unidades neuromusculares que son idóneas de que encienda esa participación del músculo en ese debido momento. Y en otros momentos, más bien debe haber como un silencio latente o disminución de participación, no un concepto de relajación total, porque hay conceptos también de co-contracción o contracción simultánea en actividades que son alternantes entre estabilidad, entre dinámica y entre estática. Pero sí es importante buscar una correlación de la ejecución en sí con lo que cinemáticamente puedo obtener. No tanto específicamente si considero que tal valor es normal frente a una franja, sino más bien si esta participación se dio donde el músculo tenía que mecánicamente activarse en mayor o en menor grado. Gracias. Contestemos entonces a Mónica Luna. ¿Los ambientes en donde se realizan las evaluaciones tienen alguna variación en cuanto a los resultados? No, con respecto a estos dispositivos que he compartido, no. Incluso se dieron cuenta de que saqué los dispositivos y los llevé a la calle. No tengo variables. Para evitar variables, uno debe realmente ser muy respetuoso del protocolo o los pasos en la medición. Que el sensor esté ubicado donde se recomienda para la prueba específica. Por ejemplo, en marcha podemos ubicarlo en L5, S1. En salto tendría que estar ubicado, podemos ubicarlo en un L3, por ejemplo, así sucesivamente. Si yo tengo un error en la colocación, incluso en el mismo ambiente, puedo tener variación de datos. Entonces, protocolo es realmente seguir las recomendaciones de los pasos, sea en un ambiente muy estructurado, muy clínico o fuera de un ambiente. Por ejemplo, nosotros hemos hecho pruebas de marcha en el domicilio del paciente, pruebas de salto en el domicilio del paciente, pruebas de carrera en ambientes libres, por ejemplo, donde se ejecuta una carrera específica. Podemos hacer incluso saltos o análisis pliométricos o baropodometría en ambientes reales. Y si seguimos el protocolo específico de la medición, no deben haber variaciones
si se hace en un ambiente o en otro ambiente. Gracias, doctor. Bueno, ya tenemos un grupo de consultas bastante elevado. Vamos a atender hasta aquí y las consultas que siguen llegando, si el doctor nos apoya, podríamos contestarlas vía correo electrónico. Bien. Vamos a contestar a Inés Q, que nos consulta, ¿cuánto diferencia esto un retardo mental, moderado o severo? Oh, qué bonita pregunta. Muy, muy, muy bonita pregunta. Me abre toda una hipótesis de investigación hacerlo. Investiguémoslo para a ver qué se puede obtener. Porque sí, la participación de la actitud mental del sujeto frente a la calidad del movimiento puede ser una variable de ejecución. Lo interesante hoy en día es que podemos medir y podemos capturar datos de la ejecución de ese paciente o de esa persona, pero tal vez no universalizar o generalizar las inferencias del resultado o la interpretación de los resultados para sujetos con el mismo diagnóstico. Vuelvo al enunciado, aún con diagnósticos similares, incluso mental, todos somos igualmente diferentes. Entonces, lo idóneo sería abrir una hipótesis de trabajo, una investigación de campo para usar estos dispositivos y valorar este tipo de personas con alteraciones a nivel de pensamiento y a nivel de actitud y a nivel mental. Bueno, gracias Inés por su consulta. Nos vamos entonces con Johnny Laguna. En su experiencia, una prueba realizada en una caminadora no disminuiría la libre función o marcha fisiológica del individuo. Sí, podría, sí, es un buen cuestionamiento, sí, porque aquí hay una situación particular, hay una velocidad definida o variable que el programador o que el clínico puede hacer sobre la caminadora y eso puede generar variables de datos. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay algunas cosas muy particulares que se pueden estandarizar. Si el sujeto ya es capaz de generar una marcha, en una caminadora y se siente cómodo y podemos hacer variables de velocidad y vemos que las variables de velocidad hacen variables temporoespaciales o de calidad de valores, podríamos decir que algunas velocidades serían mayormente convenientes para este sujeto o eventualmente contraindicadas. Pero hemos visto realmente que ha existido mucho abordaje empírico que sobre algunos pacientes los ponen sobre una caminadora no considerando los valores de la individualidad de su manifestación motriz. Puede ser que haya asimetría de longitud de paso y la caminadora le va a pedir simetría de longitud de paso. Pero también la caminadora, si es modificable en valores y comportamiento, podría ser ajustada para ir acercándolo a aspectos en donde los valores del análisis de esa marcha encaminadora puedan también indicar que ha sido una buena prescripción o eventualmente no es lo que conviene hacer. En el caso de la caminadora que yo les mostré, esta caminadora es un RoboWalk Expander, es una Physio Room que permite hacer modificaciones de vectores de fuerza. Entonces, se ha analizado cinéticamente y análisis propio de la marcha y se han encontrado las desviaciones que deben ser corregidas. Entonces, se hace una facilitación del movimiento deficiente o se hace una restricción del movimiento dominante a través de vectores de fuerzas por, por ligas o bandas de tensión. Estoy como haciendo un tramado y un alineamiento de una marcha y estamos incentivando el concepto de repetición y de significancia. Buena pregunta. Bueno, doctor, con eso vamos a concluir con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a usted por este aporte tan importante para nosotros. Siempre bienvenido. El Grupo Acrópolis le da la bienvenida siempre, doctor. Muchas gracias nuevamente. Y a los que todavía nos acompañan, recordarles que continuamos con más capacitaciones. Vamos a tener las capacitaciones que ven en pantalla, así que los esperamos. Pendientes de nuestras redes sociales para que puedan enterarse
que sigue y nos queda nada más que despedirnos de ustedes por el momento. Muchas gracias a todos por acompañarnos.